Este video también va a ser teórico, así que te lo adelanto. Fíjate que aquí tengo mis anotaciones, como pudiste haber observado. Pues fíjate que cuando te expliqué las type declaration de clases, de nuestras clases propias en sí, di a entender que los tipos y las clases son sinónimos. Yo te dije que los clases es sinónimo de tipos. Sin embargo, hay una diferencia clave entre tipos y clases. Cuando se define una clase, también se define un tipo de dato en sí. Pero un tipo de dato puede describir a toda una familia de clases. El mecanismo por el cual diferentes clases pueden ser agrupadas bajo un mismo tipo se llama herencia. Es decir, nosotros tenemos en este caso la clase producto y este es un tipo de dato. La clase producto viene siendo un tipo de dato producto. Pero cuando tú hablas de tipo de dato producto, si unas clases derivan de ella, pues ya se puede nombrar como un grupo. Ya después lo vamos a ir viendo cuando profundicemos más a fondo en la herencia. Entonces fíjate que esto se llama herencia cuando tú tienes un tipo de dato, pero que no define un tipo de dato concreto. O sí, a veces sí, pero también hace referencia a un tipo de dato agrupado. Es decir, un producto pues puede derivar de otras clases y así. Entonces ya lo vamos a ir viendo, no te preocupes de todos modos. Fíjate que la herencia pues es el medio por el cual una o más clases pueden derivar de una clase base, de una clase padre. Nosotros aquí tenemos una clase producto, como te digo, y podemos tener otra clase que herede las características de aquí, de esta clase producto. Se dice que una clase que hereda de otra es una subclase de esta, es decir, una clase derivada, una clase hija o una subclase, como la quieras nombrar. Entonces, esta relación se puede describir en términos de padres e hijos. En este caso tenemos la clase padre, en este caso la clase producto va a ser una clase padre, ya después la vamos a ir viendo. Y las clases que hereden de aquí, de la clase producto, van a ser clases hijas, clases derivadas, subclases, como la quieras nombrar. Fíjate que una clase hija deriva de una clase padre, como te digo, y hereda sus características. Aquí entiéndase por características a propiedades y métodos. Pueden heredar ambas cosas o depende de lo que tenga la clase padre en cuestión. Todo lo de la clase hija lo va a conservar, es decir, tenemos una clase base y como funcionan las herencias acá con nosotros en las familias, lo que tiene un padre se hereda a los hijos. Nada más que aquí en esta programación orientada a objetos no se andan peleando por la herencia, como si nos peleamos nosotros como humanos. Entonces, eso es simplemente un comentario. Y entonces básicamente la herencia tú la puedes ver en términos de padres e hijos. Es como una herencia como la que conocemos entre nosotros las personas, de un padre a los hijos. Fíjate que la clase hija suele añadir también nuevas funcionalidades a las proporcionadas por su padre. Es decir, tú heredas de una clase padre, una clase hereda de una clase padre, pero a su vez puede tener sus características propias, es decir, sus propios métodos y sus propias propiedades. Es decir, se conserva lo de la clase padre, pero él también puede añadir más cosas propias de él. Por esta razón se dice que una clase hija extiende a su padre. Por eso vamos a ver cómo se usa la palabra extends cuando trabajamos aquí en herencia, que extends tras bambalinas, más bien no tras bambalinas, traducido al español, se conoce o se traduce algo así como extender, extiende. Entonces, eso es la herencia de manera general. Ya en los próximos videos te voy a enseñar cuál es la problemática que viene a solucionar la herencia. Pero básicamente la herencia, esta es la herencia que conocemos como personas, que nosotros heredamos de una clase padre y la clase hija va a heredar esos comportamientos, esos métodos y propiedades, pero a la vez va a poder añadir sus propias funcionalidades. Esto para reutilizar código prácticamente. Pero ya lo vamos a ir viendo. Simplemente aquí te quiero dar una introducción a lo que es la herencia de manera general. Una clase padre se conoce como clase padre, clase base, clase padre, etc. Y una clase hija le puedes llamar subclase, clase derivada o clase hija. Entonces, eso sea todo. Bendiciones.